amigas? Muy buenas tardes. Soy su amigo Raúl Ávila. Una edición más de tu canal ¿Tú crees que es justo? Desde Tijuana, Baja California. Amigos, pues les tengo una noticia que a veces me desanima este tipo de noticias porque vemos que al parecer pues nuestro país, por más que le metan la velocidad del cambio, la palanca de velocidad del cambio, pues no es posible. Hay que se atoran y no puede dar realmente un cambio a lo que es. Fíjense en que estoy viendo que la Suprema Corte de Justicia, fíjense en los jueces una vez más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fíjense, ¿qué creen que hizo? Pues simplemente al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ¿sí? No le quitaron el fuero constitucional y así se retira la orden de aprehensión que pesaba en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Imagínense ustedes. O sea, ¿esto qué quiere decir? Como que nos están preparando, porque ya también nos falta el término, porque ya hubo elecciones en Tamaulipas en el cual el candidato de Morena es el nuevo gobernador electo. Es el gobernador electo que pronto tomará posesión como gobernador constitucional. Entonces, automáticamente, Francisco García Cabeza de Vaca pasará a ser un ciudadano común y corriente, se puede decir, sin el fuero. No, pues ahora resulta que a días antes o meses antes de que este señor quedara sin fuero, ¿sí?, anuncia la Suprema Corte de Justicia que no se le puede detener porque prácticamente los delitos que se le impugnaban o los delitos que se le señalaban de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita no proceden así. Entonces igual van a marcar lo mismo si lo tratan de detener. Fíjense que esta es una lectura que le voy a dar sin embargo, dice que en la Ciudad de México, a estas fechas de 7 de agosto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió invalidar la orden de aprehensión en contra de Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, luego que la Fiscalía General de la República lo señalara presunto responsable de delincuencia organizada, operaciones de recursos de procedencia ilícita. O sea, pocas palabras, no le hicieron nada a este personaje. Entonces dicen que la sala decidió de una forma unánime, o sea, todos, que Cabeza de Vaca mantendrá el fuero constitucional y determinó el Congreso local actuó de acuerdo a sus atribuciones cuando acordó no secundar la decisión de la Cámara de Diputados quitar dicha inmunidad al mandatario. O sea que, si recuerdan ustedes que en la Cámara de Diputados, en el Congreso de San Lázaro, ahí fue donde se le quitó el fuero a García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas actualmente, y de ahí se pasó a los estados, se le llevó al estado de Tamaulipas, y la Cámara de Diputados del estado de Tamaulipas dijo que no se le podía quedar de desafuero. Pues ahora la Suprema Corte de Justicia avala lo de la, avala que no tiene nada que ver con el crimen organizado ni operaciones ilícitas. O sea, prácticamente el señor queda libre y de delitos, ¿no? O sea, no se cometió ninguno. O sea, todas las acusaciones fueron, como quien dice, inventadas. Dice que lo anterior sienta en precedente al considerar que los congresos locales no se encuentran obligados a cumplir decisiones de la Cámara de Diputados respecto al desafuero de un gobernador. Bueno, pues eso fue el veredicto final del Tribunal Superior de Justicia. Pero fíjense, dice la más información que trae aquí, que este angelito, Francisco García Cabeza de Vaca, estaba entrelazando, haciendo negociaciones y todo, porque se quería convertir en el próximo presidente en el 2024, o sea, de candidato a las presidenciales 2024 se quería convertir, por eso ya estaba haciendo negociaciones y amarres con muchos personajes, con fuertes cantidades de dinero, todos son del PAN,
para pues poder llegar a la silla presidencial. Dicen que la PGR a este señor lo acusó por defraudación fiscal. Fíjense, es un delito que no se perdona. Bueno, al menos en los Estados Unidos no se perdona. Recordemos que Al Capone no lo podían castigar por tráfico de, en ese entonces, de licores o de alcohol, tráfico ilegal de alcohol, porque siempre tenía alguna forma legal de un mecanismo de librarla, y la única forma que lo pudieron agarrar fue por defraudación fiscal. Pues aquí resulta que no, que este personaje lo están acusando por defraudación fiscal equiparada por 6.511.700 pesos 57 centavos, fíjense, porque Al Capone por un centavo creo que fue por lo que lo metieron a la cárcel. Delito que se sanciona con penas de 3 a 9 años de prisión. Bueno, pues no ha pasado nada, no le han hecho nada. O sea, ¿qué esperamos ver más? Dicen que la fiscal de la República, la encargada del conducto, es Elizabeth Alcántar Cruz, exhibió un caudal de bienes y recursos ocultos del gobernador de Tamaulipas. Imagínense ustedes, nada más son 30 casas en México, échele, 30 casas en México y Texas, y así como diversas empresas usando prestanombres, entre estos sus hermanos y familiares. Un total expuso Alcántar Cruz en el pleno de la Cámara de Diputados al mandatario local a más una fortuna superior a los 951 millones de pesos. Imagínense ustedes, si 951 millones de pesos amasó este personaje, cosa que de dónde lo sacó, ¿sí? ¿De dónde? Entonces dice que los montos, bienes inmuebles, operaciones, triangulaciones de dinero, llamadas y documentos firmados, pues de nada sirvieron, ¿no? Dice que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, brazo de la FGR, investiga al tamaulipeco Diego de la Agencia Antidrogas. Fíjense, ahí les va. Después de que la Agencia de Antidrogas de Estados Unidos, denominada por sus siglas en inglés DEA, consiguiera audios en llamadas telefónicas que presuntamente ligan a García Cabeza de Vaca con el crimen organizado. Fíjense lo que ganan estas estrellitas. Entonces, óyeme, pues ya de plano esto pues es el cinismo, ¿verdad? Es el cinismo de estas cosas que realmente no podemos lograr entender. Fíjense que aquí tengo a Santiago Nieto, que dice: la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre Cabeza de Vaca se limita a la validez de su actual fuero como gobernador. Los delitos que cometió en perjuicio de las y los tamaulipecos serán sancionados cuando se retire finalmente del encargo. Como lo señalé, la justicia alcanzará a los corruptos. Y le puse que ojalá, yo le contesté al señor Santiago Nieto que ojalá, porque realmente ya a veces está uno desilusionado de encontrar tanta impunidad en el país, la Suprema Corte de Justicia. Lo que nos explica Santiago Nieto, que esos delitos nada más lo cubrían para que le devolvieran el fuero, pero ya después de que pierda el fuero, sí está la posibilidad, que eso esperemos supuestamente, que se lleve a la cárcel. Pues ojalá, ¿no? Ojalá, porque qué triste sería que realmente, con la esperanza que estamos del presidente Andrés Manuel, que haya un cambio respecto a eso, de que todos los que tuvieron relaciones con el crimen organizado, cárteles, trata de blancas, lavado de dinero, desvío de recursos del pueblo federales, del erario público, pues recibieran un castigo, ¿no creen ustedes? Entonces, ahora que resulta que no, entonces es difícil creer en la justicia mexicana, sinceramente. Dice Pimenio Ibarra: triste papel el de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que decidieron cubrir con un manto de impunidad. Es cierto, acaba de decir la verdad, un manto de impunidad a Cabeza de Vaca. De Obredech al narco, este oscuro personaje representa lo peor del viejo régimen. Y es la verdad, es lo peor del viejo régimen. Así como Enrique Peña Nieto, como varios que pues realmente yo no los veo en prisión, o que realmente los veo muy, muy campantes fuera,
y todavía disfrutando de sus privilegios como Romero de Chan. Imagínate el Romero de Chan que todavía tiene poder en el sindicato de petroleros y supuestamente el señor ha hecho muchos desvíos de recursos de los trabajadores. Pues ahí está. Entonces muchas veces te pones a pensar y dices, ¿cuándo habrá una justicia verdadera en nuestro país? Y claro, pareja, imparcial. ¿Por qué? Porque muchas veces eres tú un ciudadano de pie, digamos, de los proletarios, ¿no? La clase pobre, la clase obrera, los olvidados, los marginados, o clase media. Y a ti sí te la aplican, ¿eh? No, hombre, a ti sin son ni ton te la aplican. O sea, cometes alguna infracción o cometes un delito o te lo inventan ya por mucho que quieras librarla, y tú sí pagas, y pagas con todo el peso de la ley. Y estos personajes, ¿cuándo realmente será que en nuestro país haya una justicia pareja? Porque por ahí dicen que la justicia es ciega, pero yo siento que en ciertos sectores nada más. Amigos, espero les haya gustado el video. Recuerden, como es costumbre, regálenme su like, ¿no? Hasta luego, que estén bien, suscríbete al canal y ve la campanita de las notificaciones, tócale para cuando haga un video nuevo te llegue. Hasta luego y que estén bien.